con una entretenida historia de conversaciones. La primera la vamos a tener con un caballero que, si me permiten, Robertico, Marcelo, me voy a sentar en ese escritorio para presentar. Él es probablemente depositario de las más largas historias en nuestra política, larga trayectoria, tiene mucha historia política a su haber, es abogado, periodista, escritor, profesor, fue diputado, es de los diputados que fueron exonerados cuando se cerró el Congreso en el año 73. En fin, y ha tenido alguien podría decir, ha tenido un protagonismo público en las últimas décadas, diría yo, que alguien podría entender o considerar como controversial. Ha defendido con mucha intensidad la obra del gobierno de Augusto Pinochet, la figura de Pinochet, en fin. En esta coyuntura en que estamos, resulta interesante conversar, y lo hacemos. Él ha querido estar con nosotros desde su casa, con el señor Hermógenes Pérez de Arce. Hermógenes, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias. Hola, muy bien, muy buenas noches, un gusto saludarlo. Oiga, Hermógenes, bueno, conversación que tiene que ver, por supuesto, en esta coyuntura con la política. ¿Cómo está viendo el país y qué diría usted, Hermógenes, que se juega Chile en esta elección, que es en primera vuelta también parlamentaria y en segunda vuelta en diciembre? ¿Qué es lo que está en juego, Hermógenes? Bueno, yo siempre he defendido el modelo que le fue el gobierno de Augusto Pinochet. Y a medida en que haya una candidata comunista, yo creo que todo ese legado está comprometido. Y me interesaría mucho que hubiera un candidato de derecha que triunfara en la elección y pudiera mantener lo que generó los mejores 30 años de la historia de Chile en todo sentido, que fueron 1985, 2000. Desde 2015 estamos estancados por culpa de medidas de izquierda o revoluciones. Pero yo considero que lo que hay que hacer es recuperar el paso que traía el país, que le transitar desde ser el de mayor inflación en el mundo, con Salvador Allende, y cayendo el producto más del 6% ese año, a pasar a ser el de mayor crecimiento en América Latina y hablarse en todo el mundo del milagro chileno. Y además con una característica que era una democracia sólida y estable, y que había una concordia política mucho mayor que en el pasado chileno, en que siempre hubo grandes conflictos en la política. Bueno, los mejores 30 años se caracterizaron por bastante armonía en este sentido. Todo eso se comprometió después del estallido revolucionario de la extrema izquierda del 18 de octubre de 2019. Pero la elección próxima puede ayudarnos a restablecer el buen camino, que es muy importante. Yo, por parte, apoyo a Johannes Kaiser como candidato presidencial, y que creo que sería el más adecuado para reconquistar las posiciones perdidas. Vamos a hablar de eso, de su apoyo, que ha sido público, por supuesto, a Kaiser. Antes le quiero mostrar, Hermógenes, y a los espectadores, una encuesta, la última que conocimos de la empresa Cadem, que habla de que Janet Jara está primera en esa primera vuelta potencial el 16 de noviembre con un 31%, Kast un 29%, que siguen liderando, mientras París se mete entre medio con 12%, Matei con 11% y Johannes Kaiser está un poquito más abajo con 6%, si no me equivoco. ¿Cómo está mirando esto? ¿Qué pasa con Matei, que se consolida en varias, no solamente en esta, varias encuestas de las últimas en cuarto lugar, Hermógenes? Mire, yo creo que las encuestas son muy variables. Si usted ve la encuesta Cadem de comienzo de junio o fines de mayo, ahí se va a dar cuenta de que estaba la Evelyn Matei con el porcentaje más alto de aprobación popular y con la mayor votación en la carrera presidencial. Y que había una persona que estaba muy abajo y muy mal, que era José Antonio Kast. Claro. Bueno, han transcurrido 8 semanas y la situación es absolutamente la inversa. Ahora José Antonio Kast está disputando el primer lugar en la encuesta con la candidata comunista, y Evelyn Matei está bajando sistemáticamente, y se ve en riesgo su candidatura, a pesar de que políticamente, oficialmente, ella tiene un apoyo bastante grande, porque tiene no solo el de Chile Vamos, sino que ha recibido el apoyo de amarillos, que son ex marxistas que han circulado hacia el centro de la política, y demócratas que son ex demócratas cristianos, que lo mismo se han alejado de la extrema izquierda. Entonces, el panorama político para Evelyn Matei es muy bueno, pero en la encuesta
continúa cayendo y ya está cerca de que le alcance Franco Parisi en los números. Lo que le revela a usted que todo esto es muy variable y contradictorio de una semana a otra. Ahora, usted que tiene tanta historia política en el cuerpo, Hermógenes, ¿qué mirada le da a la posibilidad de que finalmente Matei se tenga que bajar, que la sigan apoyando o no? Está en duda. Hubo actos durante el fin de semana que indicaban que sí, pero a Matei, con una caída que ya la tiene en el cuarto lugar, ¿usted cree que, la parlamentaria, hay muchos parlamentarios que van a la elección y muchos a la reelección, y a ellos no les sirve mucho una candidata que vaya a cuarta porque esto se resuelve en la primera vuelta, ¿no? La parlamentaria me refiero. Sí. No, yo considero que sería un grave error de la oposición, entendiendo por oposición la que va desde Evópoli hasta el Partido Nacional Libertario, que no llegaran a un acuerdo parlamentario. Eso solo lo puede hacer una persona ajena a todos los partidos y a quien les merezca confianza. Yo sugerí el nombre del ex ministro Carlos Cáceres, que además es presidente del Instituto Libertad y Desarrollo, donde tiene mucho material humano de que disponer para hacer proposiciones y estudios políticos, para que él decidiera cuál va a ser la lista única, presentando todos los aspirantes a parlamentarios su nombre y los partidos que lo respaldan, para que haya una lista única. Eso es fundamental. Sí. Corremos el riesgo de que haya una lista única de gobierno. Está en discusión y ellos están tratando de hacer lo mismo. Pero si hay dos listas únicas, va a chufar la de oposición y vamos a controlar el Congreso. Sería muy importante hacerlo. Lamentablemente los políticos se ven complicados por las aspiraciones de muchas personas que quieren ser candidatos y sufren presiones, las directivas de los partidos. Y por eso hasta ahora ha fracasado la idea de una lista única. Ahora, pero yo creo que es la mejor solución y no debemos renunciar a ella mientras haya tiempo de reaccionar y de hacer las cosas bien. Queda poquito para eso, un par de semanas nada más, Hermógenes, que se inscribe en la lista parlamentaria en 19, 18, 19 de agosto. Le quería preguntar por qué Kaiser y Kast no. ¿Qué piensa usted de Kast, que parece tener una muy buena posibilidad de ser el próximo presidente de Chile y que ideológicamente, diría yo, corríjame usted si me equivoco en su opinión, representa ideológicamente lo que fue la UDI original, que a su vez fue depositaria de Pinochet en el inicio del retorno a la democracia? Entonces, ¿por qué le gusta más Kaiser que Kast? Bueno, lo que pasa es que yo he sido consecuente en eso y he tenido siempre una línea. Y el único que ha mantenido esa línea ha sido Johannes Kaiser. Piense usted que José Antonio Kast tomó una decisión absolutamente sorprendente. A mí me sorprendió mucho, le encontré un golpe muy fuerte que sufrimos. Cuando después de ganar ampliamente la elección de consejeros constitucionales, correcto, el 7 de mayo de 2023, el Partido Republicano se constituyó como el mayor de todo el país, cuadruplicando a los que le seguían, y sacó 3,5 millones de votos. Y lo hizo por ser el único que se oponía a una nueva constitución. Entonces, ese triunfo fue muy significativo y situaba no solo al partido, sino que a Kast en una posición muy expectante, porque era indudable que la gente se estaba inclinando hacia la derecha, él representaba a la derecha, y ahí él tomó una decisión que yo todavía no me la explico, por muy mal las cosas, y se cambió de bando, se dio vuelta a la chaqueta, se pasó al acuerdo por Chile que tenían Piñera y Boric de hacer una nueva constitución, lo cual además era inconstitucional porque no habían consultado al pueblo como debía hacerse. Esto se lo dijo un profesor de Derecho Constitucional y miembro del Tribunal Constitucional que se llamaba José Antonio Vázquez, y se los dijo públicamente en el diario El Mercurio que no podían hacerlo porque el pueblo era el depositario de la facultad de ahora, estar en una constitución. Correcto. Pero entonces José Antonio se cambió y eso es lo que provocó como por otra parte Johannes Kaiser era diputado republicano, se le creó una situación muy incómoda en el partido porque el principal personaje del partido, el dueño del partido, por llamarlo de alguna manera, se estaba marchando al otro bando. Entonces lo que hizo Johannes Kaiser fue permanecer en la misma línea. Le costó tomar la decisión porque el partido era republicano, obviamente, pero ahí le hicieron las cosas más difíciles desde el punto de vista de desempeñarse como diputado. No lo designaron en ninguna por supuesto. Hicieron más fácil renunciar al partido. Y Johannes mantuvo la línea, pues, o sea, no se dio cuenta de la etiqueta, se mantuvo en la línea del
del en contra a la nueva constitución, además que el proceso era nulo por inconstitucional, y eso generó que él se convirtiera en una personalidad distinta, propia y la única de derecha que tenía consecuencias y que había sido de una sola línea. Le quería comentar. Se había pasado al otro bando. Entonces el pecado de Kast consistió en eso, y hasta ahora no ha explicado por qué lo hizo, porque las razones que dio malas, porque dijo que era un problema no tener una nueva constitución. Y eso, desde el punto de vista de la población, nunca ha sido un problema, nunca lo han citado como un problema nacional en ninguna encuesta seria. No, sí. Lo que pasa es que escuchándolo Hermógenes da la sensación casi que José Antonio Kast fuera una mala opción porque se cambió de bando y hoy día es más que ser de derecha, es una suerte de centro-derecha, de centro, y casi daría lo mismo Jara que Kast en segunda vuelta. No sé si interpreto sus palabras así. La única opción es Kaiser y a la vez, si pudiera, porque tenemos algún problema de delay ahí, explicarnos simultáneamente, bueno, ¿por qué Kaiser, que tuvo tan buen desempeño en las encuestas, llegó a estar 18, 20 puntos, hoy día está tan abajito, salvo que usted me diga que las encuestas no reflejan la realidad, ¿no? No, lo que pasa es que son muy variables. Yo le estoy dando encuestas de hace 8 semanas. A Kaiser le iba muy bien, donde Matei tenía el primer lugar lejos, después venía Kast, pero después venía Kaiser muy cerca. Y no habían aparecido otras figuras. Bueno, después se produjo la primaria del gobierno, de los partidos de gobierno, y ahí se produjo un fenómeno que yo consideré muy digno de anotarse, que los únicos que fueron a votar, más casi por unanimidad, fueron los comunistas, siendo un partido comparativamente chico, digamos, un partido menor que el PPD, menor que el Partido Socialista, incluso por ahí con los radicales. Sin embargo, fueron a votar a la primaria estos otros partidos y los comunistas sí fueron a votar. Ahora, entonces salió la candidata comunista elegida dándole un golpe a la cátedra, se puede decir, porque lo lógico era que hubiera sido Carolina Toá la candidata de la coalición de gobierno. Pero como los comunistas son disciplinados, aunque son minoría, hacen todo lo que hay que hacer y conquistan el poder, y eso ha sido característico de ellos, porque desde la Revolución Rusa los comunistas eran minoritarios en la Duma, en el Parlamento soviético, o sea, antes de la Unión Soviética, el Parlamento ruso. Sin embargo, se quedaron con todo el poder. Ha sido característico de ellos. Lo mismo ha pasado en otros países, nunca han sido mayoría ellos, ciudadanas expresas. Siempre ha sido un golpe de mano, han controlado una asamblea. A ellos les interesa mucho hacer una asamblea constituyente porque esa la controlan más o menos por la fuerza y por los gritos, más que por los votos populares. Ahora, Hermógenes, quiero llevarlo a otro tema, pero antes tengo la sensación de que estamos en presencia de una suerte de guerra civil en la derecha, que tiene episodios históricos. Yo soy aficionado también, igual que usted, a la historia antigua en la derecha. Esto no tiene nada de novedoso. Me estaba acordando de la elección de Gabriel González Videla en el año 46. Dos candidatos de derecha, uno liberal, uno conservador, Monkever y Alessandri, el profesor Alessandri. Y resulta ser de que los dos sumados sacaron 56, pero 40 sacó Gabriel González Videla, no había segunda vuelta y fue presidente un candidato radical, pudiendo haber sido perfectamente candidato de la derecha, un candidato de la derecha el presidente. Eso ha pasado muchas veces de ahí en adelante, incluso antes. Que no sé cómo lo ve usted aplicado a la coyuntura de hoy, Hermógenes. Da la sensación de que nada en limpio se va a sacar para este sector si siguen en la actitud en que están. Bueno, desde luego en el orden parlamentario soy gran partidario de que lleven una lista única, y eso es cuestión de una negociación. Y si no se ponen de acuerdo es cuestión de un árbitro, y el árbitro está, una persona de toda la confianza de toda la derecha como es Carlos Paz, que está en desarrollo. Deberían resolver ese tema, si es un tema de nombre, es un tema de ambiciones personales de todos los partidos. Son personas importantes en cada partido que quieren ser candidatos, y a algunos hay que decirles que no pueden ser candidatos y que se elija los que tienen más posibilidades de salir electos y que tienen más posibilidades de contar con una votación adecuada. Y eso lo puede hacer Carlos Cáceres actuando como árbitro, pero nadie ha recurrido a él como ha sido mi siquiera. Y entre los partidos no se entienden porque negocian sin flexibilidad, no están dispuestos a ceder, y sobre todo en el caso de un partido nuevo como el Nacional Libertario, que quiere armar un equipo parlamentario bien.
Entonces se encuentra con incomprensiones de Chile Vamos, de los partidos ahí, Evópoli, Renovación y la UDI, que son partidos más antiguos pero que vienen en declinación, y eso no lo aceptan ellos. Y lo mismo, bueno, por eso están negociando con los republicanos, y parece que van a ir dos listas, una por el lado de la centro-derecha llamada Progresista, y otra de los partidos de derecha, republicanos y nacional libertario, que están negociando. Pero yo creo que dos listas es mal negocio, salvo que el gobierno tampoco pueda ponerse de acuerdo y vayan también dos listas. Pero en el gobierno están haciendo esfuerzo por llevar una sola. Y eso lo considero muy importante yo. Oiga, Hermógenes, estaba leyendo algunas declaraciones, y esto sorprendió a algunos, de personeros de la derecha tradicional, como Carlos Larraín Peña, que lo habrá visto usted. Ahí está el titular: Carlos Larraín, expresidente de RN, se descuelga de Matei. Mi candidato es José Antonio Kast, dice. ¿Qué le diría a Carlos Larraín? Bueno, yo lo entiendo a Carlos, porque Carlos siempre ha sido hombre de derecha, pero se metió en un partido que tenía muchas fuerzas que lo empujaban hacia el centro y la izquierda. Él fue presidente del partido y ahí tuvo mucho que luchar. En ese tiempo estaba controlando el partido prácticamente de Sebastián Piñera, y eso le dificultó la tarea a Carlos. Pero Carlos es un hombre de derecha, ha sido siempre de derecha, y por eso se inclina por un candidato que es más de derecha que Evelyn Matei, que ha manifestado su preferencia en lo espiritual, por lo menos con las ideas de izquierda. No solo en lo espiritual, en medidas concretas. Ella ha sido partidaria, por ejemplo, de suprimir la ISAPRE, de suprimir la AFP. También dice que hay que hacerle una cirugía mayor, que eso puede ser extirpar el órgano. Entonces, la Evelyn lo que ha hecho es una tarea personalísima, que ha sido exitosa en cuanto ella quería salir de una situación muy inconfortable en que se encontró en los años 90, y que era la persona peor evaluada en todas las encuestas. Y ella, durante un trabajo de muchos años, fue diciendo cosas que le agradaron a una mayoría de la opinión pública y pasaron a la persona mejor evaluada. Un trabajo personal de mejoría de imagen, digamos, de rescate de la imagen, y lo logró. Yo creo que lo querían llevar como candidata precisamente por eso, no por coincidencias doctrinarias con ella, sino por el hecho de que ella pertenecía a un partido de la centro-derecha como la UDI, en la cual no estaba muy cómoda. Por la naturaleza de su pensamiento político, ella debería haber sido más una Renovación Nacional. Pero de ahí la expulsaron en una situación muy, muy injusta que se produjo, como otra que se produce en Chile. Porque la verdad es que la Evelyn fue culpada de mentir en el episodio de la grabadora Kioto en el canal de Megavisión. Y la verdad es que ella no mintió, lo único que se limitó es que le denunciaron una conspiración que se estaba desarrollando contra ella, y ella puso la grabación en manos del dueño del canal, y el dueño del canal hizo explotar esto en el mismo programa en que se suponía que iban a conspirar contra la Evelyn. Y al final, a mí me llamó mucho la atención que ella, en lugar de defenderse, se declaró culpable. Es lo mismo que si a una persona en un juicio le imputan un delito que no ha cometido, pero él va y le dice al juez: sí, yo confieso que soy responsable. Yo consideré absolutamente insólito lo que hizo la Evelyn, y quedó muy mal catalogada desde entonces, y era la persona peor evaluada. Siempre los comunistas han sido los peores evaluados. Ella estaba junto con Guillermo Teillier, de los peores evaluados por la opinión pública chilena. Y ella enfrentó una tarea de reivindicación, y la consiguió, y pasó a ser la persona mejor evaluada. Por eso fue designada candidata. Ahora, como hay toda una serie de proyectos ideológicos, desacuerdos, todo eso ha quedado a la vista, y ahora está perdiendo las encuestas. Ella está bajando cada vez más. Ya está a punto de alcanzarla en la última quedada en Franco Parisi. Sí, a la alcanzó. Así que ha tenido un desenlace inesperado todas las. Hermógenes, quiero llevarlo a otro titular que tiene que ver con un sociólogo de izquierda, Alberto Mayol, que hace una encuesta bastante asertiva, lo ha sido en las últimas elecciones, desde el punto de vista de predecir con mucha precisión los resultados. Y dice Alberto Mayol, y quiero preguntarle si usted cree que este va a ser un clivaje, por así decirlo, de la elección que viene a fin de año. Dice: Kast está más cerca de Pinochet que Jara de Allende. El pasado político de Chile
de hace ya 50 años o más, Hermógenes, ¿va a ser un insumo para esta elección, cree usted? Mire, en Chile hay un fenómeno que yo me lo explico, pero realmente considero que es insólito que haya acontecido. Es que la extrema izquierda maneja las comunicaciones, maneja el relato que impera en el país. Por ejemplo, hay una cosa que es indubitable para todas las personas que tenemos algunos años más, que el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 era inevitable, pedido por la mayoría ciudadana, absolutamente imposible de evitar que se produjera. Y, sin embargo, cuando las personas dicen esto, es tanto el grado del control que tiene la izquierda sobre la opinión pública y el relato, que estos consideran que fue una de las causales que provocó la caída en la encuesta de Evelyn Matei, cuando dijo una cosa que es obvia y es verdad, es la verdad objetiva. El 11 de septiembre era absolutamente inevitable y era necesario, y no solo inevitable, sino indispensable. Fue muy bueno que se produjera. Pero ahí hasta hoy día veo en el Mercurio que Sebastián Edwards, que es un hombre de izquierda, ha sido siempre de izquierda, es un economista muy destacado, es cierto, pero es de izquierda. Se ha ido haciendo partidario del modelo de a poco, porque lo ha declarado muerto muchas veces. Bueno, ahora Sebastián Edwards en el Mercurio apoya a la Evelyn Matei. Y la apoya, ¿por qué? Porque ella tiene simpatías de izquierda. Entonces, el propio Sebastián Edwards le dice, si bien ella cometió el error de decir que 11 de septiembre la violencia era inevitable, no, eso no fue un error, eso era una verdad absoluta. En Chile había más de 20.000 hombres clandestinamente armados por la extrema izquierda. El Salvador Allende había sido el artífice de todo eso. Y era inevitable que hubieran enfrentamientos armados. Entonces, decir que perjudica la imagen de una persona, de señalar que era inevitable la violencia, por supuesto que era inevitable. ¿Cómo combate usted un ejército guerrillero que el propio Patricio Aylwin decía en ese tiempo que tenía más de 10.000 hombres fuertemente armados? Sí. ¿Cómo lo enfrenta usted si no es con las armas? La violencia era inevitable. Pero se lo critica a Sebastián Edwards junto con apoyar a Evelyn Matei y dice, sí, pero ella dijo esto, que parece que es inaceptable y tendría que revisar su opinión. Eso le revela a usted el grado en que la izquierda maneja lo que maneja el relato. Y explica todas las situaciones que estamos inmersos en este momento. Hermógenes, y la frase está, que Kast está más cerca de Pinochet que Jara de Allende. ¿Usted cree que es cierta? ¿Kast es un hombre del pinochetismo, por así decirlo? Perdón, no lo entendí bien porque no está muy buena. ¿Cuál es la le repetía la frase de Mayol. Si es verdad, y usted lo cree, que Kast está más cerca de Pinochet que Jara de Allende, se ha intentado descafeinar, por así decirlo, descomunizar a Jara, de sacarla de su militancia para ser más transversal. ¿Y Kast, usted lo ve más cerca de Pinochet que Jara de Allende hoy día? Bueno, Kast ha dicho que él no es pinochetista. Bueno, una cosa en la que yo estoy en desacuerdo, porque yo soy pinochetista. Pero Kast ha dicho, yo no soy pinochetista. Es una de las razones por las cuales surgió la figura de Johannes Kaiser, que ha defendido la obra de Pinochet. Ha dicho que está dispuesto a levantarle una estatua frente a la moneda, frente a la de Allende. Sí. Y la va a respetar la de Allende, pero va a poner a la de Pinochet en la otra esquina. Y eso revela que hay una gran diferencia entre ambos candidatos y justifica que haya dos candidaturas también de la derecha, porque hay una derecha que ha querido alejarse de Pinochet. Y eso yo creo que es un grave error, porque el verdadero autor de los mejores 30 años de la historia de Chile es el gobierno de Pinochet, con lo que hizo en 1985 y 1990, que son los primeros 5 de los mejores 30 años, y todo lo que provocó los mejores 30 años se hizo prácticamente ahí en ese periodo. Y en los años mujeres, con las novedades, desde luego la reforma previsional del año 81 fue espectacular para el crecimiento chileno. La rebaja tributaria, lo mismo. La rebaja tributaria, las personas que invertían en Chile pagaban 0 impuestos, las empresas que invertían pagaban 0 impuestos, y eso provocó un crecimiento promedio de los 85 al 90 de 6,4%, y el 89
el país creció 10,6%, una cifra sin precedentes. Sí. Entonces, los mejores años de Chile se deben al gobierno de Pinochet. Entonces, distanciarse del gobierno de Pinochet es un error. Hay que repetir lo que hizo. Oiga, Hermógenes, otro titular. A ver, revisemos este que dice, muchachos, ahí está. Perdón. Ahí está. Mario Marcel descarta sumarse a un eventual gobierno de Jara. Yo ya tengo bastante, dice, tiene que haber capacidad de recambio. Hay una distancia desde la socialdemocracia de la centroizquierda a esta candidatura de Janet Jara. Le ha costado constituir con figuras de primera línea un comando a Jara y se ha intentado, como decía yo, descafeinarla, descomunizarla. De hecho, el senador demócrata cristiano Francisco Buenchumilla decía, mira, el problema ya no existe porque el comunismo hoy día en el mundo es capitalista. ¿Cómo lee usted esta distancia que tiene en este caso Marcel de Jara y la socialdemocracia en general de un candidato más de extrema izquierda como es ella? Bueno, lo que pasa es que el comunismo es impopular. Entonces, ha dado la casualidad de que una candidata comunista ha mejorado en las encuestas, encabezado algunas encuestas, y ella para hacerlo se ha distanciado un poco de lo que es el partido, porque el comunismo en Chile es muy impopular. Como le digo siempre, la figura peor evaluada en Chile en las encuestas más serias ha sido el principal dirigente comunista, que en algún tiempo fue el problema de Evelyn Matei, que ella estaba en ese último lugar con el más amplio rechazo, y la obra maestra de ella fue pasar de ahí al primer lugar en aceptación. Pero el comunismo en Chile es muy impopular, entonces obviamente si Janet Jara quiere ganar la elección, tiene que distanciarse del comunismo, y está tratando de hacerlo, pero no le ha resultado muy bien porque tiene frases desafortunadas como decir que Cuba es un país democrático, y eso todo el mundo sabe que es absurdo. Ahora lo que hay en el mundo es una realidad nueva, que ha surgido un gran país capitalista en lo económico-social, pero comunista en lo político, y se llama China. En China, el gobierno chino y la constitución china, el artículo 3 de la constitución china, garantiza el derecho de propiedad, tanto como la garantiza la constitución de 1980, que dicen que es la de Pinochet. Sí. Entonces los chinos se han encargado de establecer un sistema libre en lo económico y en lo político una dictadura del Partido Comunista, pero el Partido Comunista protege la propiedad. Entonces es una cosa hasta envidiable que tener a los comunistas protegiendo a los empresarios y dándoles toda clase de incentivos. Y eso explica que tantas empresas norteamericanas y hasta chilenas hayan decidido trasladarse a China a producir sus artículos, porque allá la mano de obra es más barata y menos huelga, porque los comunistas no aceptan la huelga en las empresas, el gobierno comunista. O sea, se da la paradoja, que es casi para la risa, de que la mejor garantía para un capitalista en este momento tal vez la encuentre bajo un gobierno comunista como el chino. Sí. Hermógenes, esto se está transmitiendo al resto del mundo, y los comunistas del resto del mundo están muy desconcertados, y los que no hacen lo mismo que los chinos están muy mal, como el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Son países, sobre todo Cuba, que está pésimamente mal en todos sentidos, está reclamando una política como la que instaló Zhou Enlai en China, que dijo: no importa el color del gato, lo importante es que sepa cazar ratones. Y él con eso estaba diciendo, nos vamos a poner capitalistas como el que más, y lo han hecho. Si el capitalismo chino es muy fuerte en lo económico, y China está creciendo como ningún otro país en los últimos años, y está conquistando posiciones gracias al capitalismo, para que respeta el derecho de propiedad, la libre empresa, la libertad de precios y la competencia en los mercados. Entonces, la paradoja china se está transmitiendo a todo el mundo. Eso es verdad. Y eso Janet Jara tiene que hacerse cargo. Pero ella es una militante disciplinada del Partido Comunista Chileno, y es el más apegado a los cánones que tuvo la Unión Soviética y que fracasaron en todo el mundo. Y por eso que no hay países comunistas en este momento. Si eliminamos los 4 que nombré y Corea del Norte, el comunismo no lo elige nadie. Y Janet Jara está tratando de hacerse ahora una distancia hacia el comunismo para no perder la elección. Y al mismo tiempo, como ellos dominan, la izquierda domina las comunicaciones, el propio José Antonio Kast toma distancia de Pinochet, porque a Pinochet le han hecho un asesinato de imagen con éxito.
publicitario desde el KGB, el propio 11 de septiembre empezó en todo el mundo, y la propaganda de izquierda en todo el mundo era muy poderosa. Hemos visto cosas espectaculares como la revista The Economist, por ejemplo, cuando se puso el 11 de septiembre, apoyó el golpe, pero con mucho entusiasmo. Pero el KGB se desató contra el Economist, toda la izquierda internacional, y ya a las 2 semanas el Economist se había puesto en contra de la Junta de Gobierno. Sí. Oye, Jorge, le quiero proponer lo siguiente. Voy a ir nombrando yo y mostrando aquí en la cámara algunos personajes, y ojalá usted brevemente pudiera hacer alguna reseña de lo que opina usted de estos personajes. El primero de ellos, muchachos, ¿cuál es? A ver, lo tenemos ahí. Camila Vallejo, la ministra vocera del gobierno, que estuvo desaparecida por su postnatal y que hoy día está de vuelta en el gobierno. ¿Cómo la mira? Bueno, yo siempre le he tenido simpatía a ella. Ella es absolutamente comunista de fila y no se aparta ni 1 milímetro de la línea del partido. Y si fuera candidata tendría los mismos problemas que tiene ahora Janet Jara. Pero en lo personal ella es clara para expresarse. Ha dicho muchas cosas que son absolutamente inexactas en cuanto a política. ¿Por qué? Porque es una comunista de fila que no se aparta ni una línea del partido. Y ese es el defecto que tiene ella. A ver, lo personal es buena moza y es simpática. Y eso le ha granjeado algún margen de simpatía. Y yo mismo no le tengo antipatía a ella, pero creo que está completamente equivocada y que alguna vez, como dicen, como decimos los que tenemos éxito en las tareas de gobierno, que somos los de derecha, alguna vez estos comunistas van a ver la luz, como la vio Chu Enlai en Chile. Oiga, el Camila Vallejo en Chile. Ya, próximo personaje. ¿Es o no es un fenómeno en la política? Está irrumpiendo en un tercer lugar, amenazante, Franco Parisi. ¿Qué me dice? Bueno, Franco Parisi era un gran partidario del gobierno. Yo lo conocí en ese tiempo. Yo fui alumno del hermano de él, que era profesor de economía y finanzas. Antonio, sí. Estuve con Franco Parisi en programas de televisión y siempre hemos tenido cierta amistad personal. Pero él era partidario absoluto del gobierno militar y después fue virando por habilidad política y por razones de que, como se había producido el asesinato de imagen de Pinochet, no convenía estar cerca de él. Y ahora parece como si fuera muy lejano. Pero la verdad es que yo creo que en el fondo Franco es un hombre de derecha, que está disimulándolo para conseguir votos. Pero las ideas de él son las ideas del libre mercado y de derecha y de un gobierno que mantenga la autoridad. Así que en el fondo es un hombre de derecha disfrazado de izquierdista. Próximo personaje para Hermógenes Pérez de Arce. Aquí está. Marco Enrique Osminami dice que ha juntado 36.200 firmas, que va a estar por ende en la papeleta. ¿Cómo ve el rol de Marco Enrique, que ha sido decreciente en términos de resultados en sus 4 postulaciones presidenciales anteriores? Bueno, Marco Enrique es un personaje simpático, lo conozco, he intercambiado opiniones con él, hemos estado en foros televisados. Él me fue a ver a mi oficina cuando empezó con sus aspiraciones profesionales, políticas, sus aspiraciones presidenciales. Cuando fue precandidato presidencial, me fue a ver a mí, como diciendo, tendamos puente. Entonces, es un hombre flexible en eso. Ahora lo que pasa es que él ha convertido esto de ser candidato en una profesión. Y es una profesión altamente remunerada, porque a él, por la última vez que fue candidato, le dieron 500 millones de pesos de compensación por los votos obtenidos, y ahora si tiene los mismos votos que la otra vez, le van a dar 750 millones de pesos. Entonces es una profesión muy rentable. Yo creo que es un profesional de la política que gana mucha plata, así lo definimos. Oiga, próximo personaje, lo tenemos ahí. A ver, Hermógenes, ¿quién es? Y este debe ser el diablo en persona para usted. Lautaro Carmona, Hermógenes. No, es un comunista de fila y redento, y que se mantiene en las mismas posiciones que tuvo la Unión Soviética. Entonces no tiene nada que hacer en ningún quehacer electoral, digamos. El Partido Comunista en Chile difícilmente sobrepasa el 5%. Tiene el mérito que van todos a votar. Entonces cuando fueron el 5% a votar en la primaria, la ganaron, porque los demás son partidos menos rígidos y menos disciplinados que los comunistas. Pero yo creo que el comunismo no tiene ningún en el mundo. Y es un partido que va a desaparecer. Si cuando establezcan un margen de 5%, de repente lo van a perder y van a desaparecer. Y si hay un presidente realmente autoritario en Chile, y que aplique autoritario llamo yo que aplique la autoridad,
lo va a poner fuera de la ley, que es donde deberían estar, porque son siempre gente que está conspirando por la violencia política para tomarse el poder con las armas. Siempre lo han hecho. Y tanto así que tienen armas y han confesado que tienen armas. Eso solo justifica en fuera de la Constitución y sujetos con guardia, que no puedan jugar un poco público, que es lo que yo haría si fuera presidente. Próximo personaje, ¿quién es? Mario Desbordes, Hermógenes, que lo está pasando mal en la alcaldía de Santiago, le toman colegio. Hay un germen ahí de violencia, una suerte de rebrote de violencia, medio revolucionaria. Él dice que el Partido Comunista está complotando en su contra. ¿Cómo va Desbordes? Bueno, Mario Desbordes tenía el defecto como político y como parlamentario y ministro de tender a irse siempre hacia el otro lado, hacia el otro bando. O sea, era un hombre con una vocación de darse vuelta a la chaqueta muy grande. Y eso se lo objeté mucho yo toda la vida. Y cuando se presentó como precandidato presidencial en la anterior primaria de la derecha, salió último, pero porque en la derecha no les gusta tanto la gente que se va por la izquierda. Pero para mí ha sido una sorpresa grata como alcalde, porque ha puesto mano dura, ha aplicado, ha usado los medios que tiene y ha conseguido éxitos, como empezar a mejorar el barrio May, que era un centro terriblemente conflictivo. Así que le reconozco que su labor como alcalde ha sido mucho mejor que como ministro y como ideólogo. O sea, como político estuve en total desacuerdo con él, con su afán de irse hacia el centro y hacia la izquierda. Pero ahora lo está haciendo bien y está pagando costos por eso, pero le va a redituar, porque la gente lo que quiere es lo que está haciendo él, aplicar la autoridad y los medios que tiene. Próxima fotografía. A ver, Carolina Toá, que está ahí en discreto silencio, Hermógenes. Bueno, yo tengo buena impresión de Carolina Toá como candidata. Creo que era la mejor candidata, porque es bastante coherente para expresarse. Está equivocada naturalmente porque es de izquierda. Yo que soy un hombre de derecha, considero que toda la gente de izquierda está equivocada en política y las proposiciones socioeconómicas que hace son perjudiciales. Pero consideraba que era la figura más coherente y los mismos desempeños de ella en sus últimos tiempos como candidata revelaron que había entendido que la izquierda no tiene nada que hacer y que tiene que buscar nuevos derroteros económicos sociales, dándole especial papel a la empresa privada y a la iniciativa personal. Entonces yo creo que es una persona que viene de vuelta en política. Se considera una figura valiosa por eso. Ya está. Oiga, próximo, a ver quién es. Javier Milei, el presidente de la hermana República de la Argentina, Hermógenes. ¿Qué mirada le estás dando a ese proceso? No, yo lo considero, soy admirador de Milei, porque es el primer hombre de derecha que ha conseguido una audiencia mundial para las ideas de derecha y las defiende muy bien, porque además ha leído mucho y sabe mucho y es un gran economista, conoce los problemas. Fíjense que en la entrevista de él con Tucker Carlson la vieron 400 millones de personas. Eso quiere decir que el 5% de la población mundial estuvo pendiente de lo que decía un hombre de derecha. Eso no había pasado nunca en la historia política. Entonces creo que ha sido un líder político defensor de las ideas de la libertad como no ha existido otro antes. Soy un gran admirador de él y creo que en Chile debemos seguir. Bueno, él lo que ha hecho es aplicar en Argentina las mismas políticas que Augusto Pinochet, sobre todo guiado por su último ministro de Hacienda, Hernán Vigi, aplicó en Chile, que provocaron el milagro chileno. Así que yo creo que se va a producir un milagro argentino. Y entre paréntesis le agradezco a los argentinos haber venido a comprar tanto a Chile junto con los brasileños, porque ellos han permitido que la economía chilena no caiga todos estos años en que ha gobernado Boric. La economía, por el desempeño y las políticas que despliega Boric, debería haber caído, pero como eso provocó un pánico muy grande, el dólar se fue a un precio muy alto, y el dólar alto provocó que llegaran multitudes de argentinos y brasileños a comprar a Chile, y eso ha permitido mantener el consumo alto y por eso no ha caído la economía. Se ha mantenido en torno a un muy bajo crecimiento, pero gracias a los argentinos y brasileños, debido a los disparates de Boric. Así que les agradezco a los argentinos haber sostenido la economía chilena y eso se lo reconozco también a Javier Milei, porque
él no haya que hacer frente a este fenómeno. Porque se encuentra con que se le vienen a comprar a Chile sus consumidores de allá que le añadirían crecimiento a Argentina. Pero gracias a los disparates de Boris, que provoca pánico aquí y hace subir el dólar. Y esa es la explicación de por qué viene el dólar alto en Chile. El dólar alto lamentablemente se va a acabar cuando haya un gobierno de derecha que provoque más confianza. Y ahí el dólar va a valer lo que realmente debería valer por lo económico. Pero en este momento estamos bajo el imperio de un pánico político debido a las políticas de izquierda del régimen. Hermógenes, se nos ha ido volando el tiempo en esta conversación, en esta coyuntura en Chile, en este año electoral. Hemos querido escuchar todas las voces y por ende le agradecemos esta participación aquí en Todo va a estar bien. Que tenga muy buenas noches, que lo pase muy bien. Gracias, Hermógenes. Muchas gracias a ustedes, ha sido un honor para mí participar en su programa. Muy agradecido. Muy gentil, muchas gracias, Hermógenes Pérez de Arce. Ahí nosotros vamos al corte y regresamos, vamos a conversar de este librito. Le cuento a la vuelta de qué se trata. Estamos con su autora, periodista, sagaz, escritora, en fin, no se vaya.